Gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Esta mañana, por la misericordia del Señor, vamos a estar predicando la segunda parte de la serie que hemos titulado Amor a su palabra. Amor a su palabra, sobre el Salmo 119. Y vamos a leer los siguientes versos del 9 al 16. La palabra del Señor dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. David, como decíamos en la introducción del primer mensaje, era un hombre que amaba la palabra de Dios, amaba la ley del Señor, que él en este salmo llama de diferentes maneras: los estatutos, los juicios, los mandamientos, los preceptos. Todo eso son términos para referirse a la misma palabra del Señor. Y David, como yo señalaba en la primera predicación, a pesar de solamente tener esa revelación de Dios, de esos primeros 5 libros de la Biblia, David se gozaba en esa revelación que Dios le había dado y entendía ya el carácter bondadoso, misericordioso de Dios por medio de esos libros. David no veía en los mandamientos del Señor algo gravoso. David los veía como algo que les alumbraba. Recuerde que aquí mismo él dice: lámpara es a mis pies tu palabra, es lumbrera a mi camino. No es una carga para mí tu mandamiento. Él dice más adelante: cuánto amo yo tu ley, ellas son mi delicia. Este hombre no veía en obedecer a la palabra del Señor una carga, como muchos la ven. Más bien, este hombre veía la bondad de Dios al darle estos mandamientos. Él veía que Dios le había querido beneficiar de manera abundante, infinita. Oh, pero cuán diferente es el corazón de este hombre al corazón de la persona que no conoce a Dios, que no ama a Dios. Porque siempre van a buscar en la palabra de Dios algo como que Dios le está imponiendo, que Dios no quiere que esa persona haga lo que le gusta, que esa revelación de Dios es muy fuerte para la libertad que el hombre debe tener para vivir su vida. Esa es la concepción humanista de ver las escrituras. David no. David la veía como una revelación que había venido de Dios para bendecirlo, para purificarlo, para librarlo de sus propios errores. Así es como nosotros debemos mostrar amor a la palabra de Dios, como este hombre lo hizo. Y esa es la intención mía al tomar este salmo: despertar en cada uno de nosotros el anhelo ferviente por amar mucho más que lo que ahora hemos hecho la palabra de Dios. Y esta porción que hemos leído, yo quiero inclinarla a lo que ella misma comienza a decir. El contenido de ella, el propósito es mostrar el carácter purificador de las Escrituras. El carácter purificador.
repito, de la palabra de Dios. No hay otra cosa que limpie y que mantenga puro a un ser humano que la palabra de Dios. Y vamos a ver en esta mañana qué significa mantenerse puro, limpio, por medio de la palabra del Señor. El salmista eleva una pregunta y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y antes de pensar, los que ya no somos tan jovencitos, de que eso solamente se aplica a los que lo son, antes de apresurarse a pensar así, no crea que las Escrituras se refiere solo al efecto purificador para los jóvenes. Esto es simplemente una alusión al estado de la juventud como quizás la más vulnerable a contaminar su corazón por justamente vivir ese estado de vida en el cual las emociones, la poca experiencia puede engañarle, pero en ninguna manera está descartando que el otro individuo que ya ha alcanzado cierta madurez no necesite la limpieza de su corazón por medio de las Escrituras. Lo que aquí claramente comenzamos a ver es que el ser humano necesita ser purificado, necesita ser limpiado su corazón, y eso implica que su corazón es contaminado desde que nace. Es un corazón que necesita ser cambiado. Las Escrituras dicen: todo ser humano tiene un corazón perverso, inclinado al mal. Perverso es el corazón. ¿Con qué lo limpiará el joven? Y ahí pudieran surgir una cantidad de respuestas humanistas para buscar soluciones a cómo el hombre puede ser más puro, disciplinado, menos contaminado con la inmoralidad del mundo. Quizás los musulmanes traen como respuesta decir que, bueno, hay que abstenerse de ver la televisión occidental porque trae demasiado desnudos, mucha pornografía. Hay que abstenerse del consumo de alcohol porque eso daña el cuerpo. Hay que abstenerse del cigarrillo. Pero si se quedaron ahí con abstenerse del alcohol, del cigarrillo, de ver los desnudos, de ver la pornografía, si se quedaron ahí, verán que su corazón seguirá siendo perverso igualmente. Los hindúes pueden traer como respuesta y solución a purificar su corazón por medio de una cantidad de ejercicios, de meditaciones, de imposición que se hacen al cuerpo, golpearlo. Pero si solamente golpean el cuerpo o se imponen medidas de disciplina que ejerciten solo el control a abstenerse de ciertas cosas, su corazón seguirá siendo perverso en otras áreas. Porque no hay nada, mis amados, no hay nada que pueda alumbrar, purificar, limpiar el corazón de un ser humano a menos que no sea la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede limpiar el corazón y mantenerlo puro. Y esto no es una idea que nace solo allí en el Salmo 119. Porque fíjese cómo, repito, como premisa se establece aquí que el corazón está claramente contaminado, que necesita ser limpiado. Y la solución es: ¿qué te vamos a dar para que lo limpie? ¿Cómo lo puede limpiar? Y hemos visto que no hay manera en el mundo que no sea con la palabra de Dios.
Esto es para que veamos el amor que tenemos que tener por la palabra de Dios. Es un amor incesante y constante. Porque aquí dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pero no solamente limpiarlo una vez. Es mantenerlo limpio. Es mantenerlo puro durante todo el trayecto de su vida. Es que lo que está diciendo es la solución para mantenerte puro en el mundo que vives, es acudir de manera constante a la palabra de Dios. Y más que nunca en la época en que estamos viviendo, mis amados. Tú y yo somos atacados de manera constante por Satanás de diferentes maneras. Vienen las tentaciones a nuestras mentes. Vienen los pensamientos negativos a nuestro corazón. Nuestras inclinaciones hacia mirar el mundo. Nos pasan cada vez por nuestra mente. ¿Con qué podemos parar esos pensamientos impuros, inmundos, que llegan a nuestra mente? ¿Con qué lo detenemos durante el trayecto de nuestra vida? Con la palabra de Dios. Porque ella es reveladora de nuestra condición. Cuando voy a la palabra de Dios y miro lo que me ha dicho de todas las áreas de mi vida, entonces veo que esa tentación que ahora me atrae está contemplada en la Escritura y que Dios me ha dicho qué hacer frente a ella, cómo obedecer al mandato de Dios para resistir a esa tentación. De modo que yo debo estar constantemente expuesto a la palabra del Señor para mantenerme limpio, puro y no contaminarme con el mundo en el que vivo. Mi dedicación, como él decía, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Mi dedicación debe ser constante a amar la palabra del Señor, a recordar en los momentos de tentación, en los momentos cuando me quiera deslizar, traer a la memoria la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que en los momentos de debilidad de nuestro Señor, cuando Él estuvo más débil físicamente, Satanás agarró, tomó esa situación y comenzó a decirle, si tú eres el Hijo de Dios, haz esto, esto, esto. Y el Señor apeló a la palabra, escrito está, escrito está. Su palabra estaba en su mente, en su corazón, la meditaba, la recordaba, podía citarla en cualquier momento. En la tentación más fuerte, el Señor citó la palabra. De modo que cuando vino la oferta del enemigo para que él sucumbiera a esa tentación, el Señor usó el poder de la palabra. Nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor en todo. En todo. Cuando en nuestra vida, cuando en nuestro caminar por este mundo vengan las ofertas de Satanás, no acudamos a nuestra fuerza, acudamos al poder que tiene la palabra, de limpiarnos, de librarnos de esto. Amemos la palabra, porque será el recurso que nos librará de caer en el hoyo que Satanás quiere empujarnos. Pablo exhorta a Timoteo, un joven que amaba al Señor, amaba la palabra desde pequeño. Pablo lo exhorta en 2 Timoteo capítulo 2 verso 22 de esta manera: huye
también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con qué limpiará, Timoteo, tu camino cuando vengan las pasiones que pueden llegar al joven? Esas pasiones juveniles que todos los jóvenes, su gran mayoría, la han sentido y la han vivido, sumergiéndose en la palabra de Dios, donde van a ver que el gozo del Señor, la compañía de Dios en sus vidas supera de manera infinita cualquier goce temporal que el diablo quiera ofrecerles. Pero ¿cómo lo van a encontrar si no aman la palabra, si no la conocen, si no han profundizado en mirar esa persona gloriosa que es su Padre y su Salvador Jesucristo? Por eso es necesario despertar el deseo de los niños, de los jóvenes. Me agrada ver cómo se está trayendo a los niños para que ellos lean la palabra, un versículo de la palabra, y comiencen a amar las Escrituras. Porque, mis amados, necesitamos una generación que ame la revelación de Dios y que entienda que esto es para su bien. Pablo le decía: huye Timoteo de estas cosas. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, para que ustedes vean el carácter purificador de las Escrituras, en el capítulo 15, verso 3, Él le dice a los discípulos, después de haberle enseñado la palabra de Dios, Él le dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué limpió los corazones de los apóstoles? La palabra. No fue que se sumergieron en el agua. Mucha gente cree que el agua es la que purifica en el bautismo. No, el bautismo no purifica. El bautismo es una institución que el Señor estableció, que lo que hace es manifestar la obediencia a seguir el camino del Señor. Manifestarle al mundo que hemos decidido de manera definitiva seguir a nuestro Señor. Pero lo que nos va a purificar es la palabra de Dios y nos va a limpiar. Y por la palabra, quizás la pregunta que cabe aquí sería: pero ¿cómo es que purifica? ¿Cómo es que limpia? Y quizás un ejemplo que puedo dar así rápidamente es que necesariamente va a limpiar porque viene de Dios. Viene de Dios. Tiene ese efecto purificador porque desciende del Señor. ¿Hacia quiénes? Hacia personas caídas, hacia personas que constantemente, como decía anteriormente, están mirando caer en las debilidades. ¿Cómo purifica? La palabra de Dios hace morir el deseo carnal, el deseo mundano que tú y yo podamos tener. Cuando digo la palabra de Dios, no es que cuando tú la lees, no es cuando tú la escuchas, es cuando tú la obedeces. Sí, es cuando tú te sometes a ella. Es cuando tú dices: no, es que esta es la revelación de Dios que es buena para mí
y yo quiero someterme, yo quiero vivir por ella. Es ahí cuando limpia tu corazón. Porque si tú la tienes al lado de tu mesita de noche, abierta, como digo, como hacen algunos en el Salmo 91, no va a hacer nada para ti. Es someterte a ella, es obedecerla. Es como decía David, me he gozado en tus testimonios más que de toda riqueza. Es que es un regalo de Dios para mi vida. Su palabra es un regalo para que yo, como perdido en un desierto, es un mapa que se me ha entregado. Así lo utilizó Spurgeon. Spurgeon utilizó la figura de que la palabra de Dios era un mapa dado al joven para que, siguiendo sus direcciones, no se perdiera jamás. Y eso es precisamente lo que a nuestras vidas debe hacer y produce las Escrituras. Cuando la amamos, cuando la entendemos como un regalo de Dios para que no nos perdamos en un mundo tan confuso, entonces comenzamos a apreciar esa palabra, a guardarla en un lugar donde no se nos pierda, para no perdernos nosotros. Y cada vez que nos consideramos como medio confundido, venimos y abrimos el mapa y buscamos las direcciones, dónde seguir. La palabra de Dios nos da esa ventaja que no tienen los que andan sin ella. A Timoteo él le dijo, huye. El Señor Jesucristo dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado yo. Ustedes están en la luz. A los cristianos se les llama que viven en luz. ¿Por qué? Contrario al que vive en tinieblas. Porque tiene la palabra de Dios. No está viviendo en una incertidumbre en este mundo. Nosotros sabemos para qué estamos aquí. Sabemos quién nos puso aquí y sabemos para dónde vamos. Eso está claro y debe estarlo en cada creyente. Pero ¿quién se lo dice? ¿Quién se lo recuerda? La palabra de Dios. Tú no puedes vivir sin eso, hermano. Porque es que el diablo te va a traer muchísimas otras informaciones, muchísimas otras tentaciones, ofertas, para confundirte. Trampitas como Juan Bunyan hace constar en su libro El progreso del peregrino, cuando cristiano transita hacia la ciudad celestial, vemos cómo hay allí figuras que ilustran las tentaciones que Satanás pone para que el cristiano no transite, no llegue a ese lugar. Y allí nosotros vemos cómo está la feria de la vanidad, el pantano, diferentes lugares donde el cristiano, ¿verdad?, se ve presa de eso. Pero sin embargo también como Dios le saca, él recuerda las promesas de Dios y Dios lo libra de esas cosas. Pues así mismo nos pasa a cada uno de nosotros. Tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que tenerla ahí, tenemos que usarla en los momentos cuando nosotros nos falte el ánimo, cuando veamos como que no estamos avanzando, cuando nos sintamos confundidos por alguna situación. No acudas a un psicólogo en primer lugar, no acuda a un consejero, acude a la palabra de Dios. Y es tu mapa, es tu lumbrera. El hábito de amar la palabra de Dios y apreciarla como un tesoro que me ha sido dado para mi beneficio, en lugar de yo considerarla como si fuera una imposición. Esa actitud debe renacer cada día en nosotros. El Señor Jesucristo en su oración al Padre en el Evangelio de Juan capítulo 17 verso 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Santifícalos es igualmente una expresión para que pudiera muy bien asimilarse a purificar, a limpiar. Por medio de la palabra de Dios. El Señor dice, la medicina para purificarlo, para santificarlo, es tu palabra, Señor, tu palabra es la verdad. Dale tu palabra, dale tu palabra. Nosotros como iglesia siempre hacemos énfasis en no confiar en nuestras emociones, en no confiar en nuestro estado de ánimo como para actuar. ¿Usted sabe por qué? Porque eso cambia mucho. Nuestro estado de ánimo varía de acuerdo a las circunstancias. Si hay virus por allí, si hay amenaza de terrorismo por un lado, guerra por otro lado, todo eso pone nuestra actitud variante. Si hay frío, si hay calor, todo eso hace que nuestro estado de ánimo varíe y nosotros actuamos muchísimas veces en base a nuestro estado de ánimo. Tomamos decisión en base a nuestro estado de ánimo. Alguien airado toma decisiones rápidas y a veces que se arrepiente después de hacerla. Alguien que esté muy calmado a veces ni sabe tomar decisiones porque está confuso. De modo que el cristiano no toma decisiones basado en su estado de ánimo, sino que a lo que él acude siempre es a ¿qué quiere Dios? ¿Qué me dice Dios en esta situación? Por medio de su palabra. De ahí que nosotros debemos ser hijos obedientes y que por fe, como cantábamos, por fe en su palabra, confianza en ella, nosotros digamos, me someto a la revelación de Dios. Creo que lo que ella dice es verdad. Tu palabra es verdad. Puede que el enemigo me diga, pero Dios dijo esto para tu vida. Y sin embargo, mira cómo tú estás viviendo. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Usted dice con esta expresión, con esta revelación de Cristo, tu palabra es verdad. No importa que parezca que no se está cumpliendo, la palabra de Dios es verdadera. Amén. La palabra de Dios es verdadera. Cristo va a venir en cualquier momento. Usted tiene que garantizar eso y tiene que declararlo. No declararlo como lo hacen en la forma que lo hacen algunos. Cuando digo declararlo es tomar lo que la palabra ya dijo y hablarlo. Hablárselo a usted y hablarlo a los demás. Cristo viene a establecer su reino. Tú eres parte de ese reino. Y eso matará cualquier otra, ¿verdad?, tendencia que tú estés teniendo a lidiar con las cosas de este mundo en lugar de amar la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios es el que nunca va a fallar. Sus promesas son, como decíamos, son fieles. Como rocas son. No va a variar. No va a variar por mi estado de ánimo, si estoy débil, si estoy alegre. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. Gloria a Cristo. Sí, Señor. Qué confianza tenemos. Fíjese para que veamos igualmente cómo ese carácter purificador de las Escrituras no está solo en este salmo que hemos estado estudiando, sino que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice que nuestro Señor amó a la iglesia en Efesios 5:26 y la amó de tal manera que se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia fue lavada por la palabra. ¿Y cómo? Bueno,
Toda la palabra del Antiguo Testamento, todas esas promesas apuntaban a nuestro Señor, a que ese Redentor vendría en un momento de la historia y se entregaría por un pueblo que iba a tener un precio comprado por la sangre de Cristo. Y cada hermano es lavado por la palabra de Dios. Y es limpio, es purificado. Y eso ocurre día a día. Cada vez que tú te sometes a la palabra de Dios, tu tendencia, tus deseos, tus propósitos humanos mueren. Y entonces vive la palabra, vive el mandamiento de Dios, que al fin es para tu bien. Al fin es para el beneficio tuyo. El nuevo hombre, nacido de la palabra de Dios, come, vive, se deleita en la revelación de Dios, en lugar de lo que él le gustaba antes. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Yo espero que todos. Yo espero que se despierte cada vez un deseo, un gran fervor de tener la Biblia ahí como un tesoro. No que nuestra portada de la Biblia esté nueva, sino que esté desgastada, que esté bien usada, al punto de que tú puedas memorizar las Escrituras para usarla como nuestro Señor la usó en el momento de ser tentado. Si las Escrituras tienen ese carácter que limpian y nosotros podemos responderle a la palabra o a la pregunta del salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con amar y obedecer la Biblia, la revelación del Señor. A Timoteo, igualmente, en la segunda carta, y este es un texto que ustedes conocen muy bien, pero que debemos usarlo aquí. El apóstol Pablo en el capítulo 3, verso 14 al 17, le dice a Timoteo, pero persiste tú, mire, persiste tú, es una actitud de tener amor por la palabra toda tu vida. No es que te la aprendiste y ya, no. Porque resulta que después que yo termine de predicar este sermón, si yo hago una encuesta una hora después, un gran porcentaje de ustedes habrá olvidado lo que yo he predicado en esta mañana. Por eso muchos, como saben eso, hacen apuntes para no olvidarse. Y eso nada más no son ustedes, eso es la generalidad de la audiencia. Olvida la mayor parte de lo que se predica. Por eso no es memorizar un sermón, porque no lo puedes hacer. Tampoco podías estar memorizando la oración que hiciste esta mañana. No sabes qué oraste, cómo oraste. Tampoco lo que hiciste durante la semana como servicio al Señor. Nada. Se te olvida la mayor parte de esas cosas. Por tanto, hay que persistir, perseverar en algo que no cambia y que es lo que nos va a mantener purificados constantemente, porque tiene ese carácter de hacerlo, y no solamente que tiene el carácter, sino que tiene el carácter, la capacidad de adaptarse al tipo de tentación que en el momento llega. Porque Satanás va tentando y subiendo la intensidad de la tentación. Si resististe a este nivel, bueno, te voy a meter un poquito más. Y te va a empujar un poquito más. Y la oferta será más bonita cada vez. Y más y más. Pero la palabra de Dios, cuando tú estás amándola, ella misma va creciendo y abriéndote el entendimiento para que tú también estés ejercitado para responder a ese nivel de tentación que el enemigo te puede presentar.
Así que Pablo dice, persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Fíjense que Pablo no dice, recuerda todo lo que yo te he dicho, de hacer esto, de hacer... No, persiste tú en lo que has aprendido. Y es una clara alusión a que desde la niñez él ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Perseverar en las escrituras durante el camino de nuestra peregrinación para tenerla como el arma, como esa espada que también el apóstol Pablo describe en el capítulo 6 de Efesios, diciendo que es esa espada que contiene la armadura del soldado. Y como igualmente en Hebreos capítulo 4, verso 12, nos habla de la palabra de Dios como esa espada para pelear en las situaciones que se nos presenta en la vida. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Cuando el enemigo venga, nosotros sabemos que vamos a perseverar amando la palabra y que vamos a atacarle, vamos a resistirle por medio de la palabra del Señor. Un último versículo para ir concluyendo. Es primera de Pedro capítulo 1, verso 22 al 23, para que veamos igualmente cómo la palabra de Dios purifica. Dice el apóstol, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Miren el carácter aquí purificador, pero por medio de la obediencia. Es decir, no se hace la limpieza de nuestras vidas con simplemente contemplar y mirar las escrituras como algo bello. No, dice que tiene que ser obediente a esa verdad. Mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí viene, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros, al ser renacidos por la palabra de Dios, igualmente entonces somos purificados constantemente cuando obedecemos a ella. Fíjese que un creyente puede nacer de nuevo por la palabra. Un creyente puede venir a Cristo por la palabra. Pero si no está constantemente sometido a esa verdad, puede caer en las impurezas, en las inmundicias de este mundo de nuevo y cosechar los frutos de eso, de esa acción, que siempre serán negativas para nuestras vidas. Por eso, para mantenernos limpios, puros, ¿con qué la limpiaremos? Con la palabra de Dios. El carácter purificador de la palabra del Señor, mis amados, tenemos que recordarlo siempre. Y amar esta revelación que ahora tenemos nosotros, mucho mayor que la tuvo David, para que podamos ser hijos de Dios victoriosos en toda situación. Recuerden,
no son las alabanzas, por más hermosas que sean, que dirigimos a Dios, las que nos van a purificar. Al contrario, ellas serán recibidas de manera agradable delante de Dios, siempre que nuestros corazones estén limpios, purificados por la palabra del Señor. Mientras más amemos la revelación que tenemos, más sinceramente podremos cantar al Señor, más nos podremos acercar con corazón sincero, como dice el libro de los Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo? Porque si somos rebeldes a la palabra de Dios, si no la amamos, si somos descuidados, si apenas podemos citar un versículo de la Biblia, ¿cómo podemos decir que conocemos y que amamos al dador de esa palabra? El creyente tiene que ser un hombre y una mujer que cite la palabra de Dios, que la memorice constantemente. David podía hacerlo. David podía decirle al Señor: Señor, recuerda la palabra dada a tu siervo. Y la memorizaba, las promesas de Dios memorizadas ahí. Señor, recuerda que tú me dijiste esto. Recuerda. David está diciendo como: Señor, yo sé que tú no te olvidas, pero yo tampoco me he olvidado. Recuerda lo que tú me dijiste. El Señor se deleita en que un hijo suyo sea osado, y le dije, porque es una osadía decirle al Señor: Señor, recuerda. Cuando digo que es una osadía es porque realmente es un lenguaje humano que ¿verdad?, se utiliza entre nosotros para decirle: mira, Eli, recuerda que tú me dijiste esto. Entonces el salmista, como no encuentra otra palabra para decirle al Señor: Señor, yo estoy esperando, él utiliza la palabra recuerda, sabiendo que el Señor no olvida. No olvida, nunca. Pero el Señor se agrada en que nosotros pretendamos hacerle a Él recordar que nos prometió algo, porque eso hace que nosotros estemos en expectativa de sus promesas. ¿Cuántos están en expectativa de las promesas? Amén. Yo estoy en expectativa de las promesas de nuestro Señor y sé que viene. Sé que en cualquier momento, porque nosotros hablamos de que tienen que suceder ciertas cosas, hablamos con un conocimiento limitado de nuestra interpretación de las Escrituras y de las profecías. En cualquier momento el Señor puede sorprender a la humanidad, y de hecho así será. A lo que no puede sorprender es a la iglesia. La iglesia debe estar esperando en todo tiempo. Así que sí, si amamos la palabra y nos sometemos a ella, nuestras vidas van a estar limpias, nuestros corazones van a estar purificados y nos vamos a mantener lo más puros posible en este mundo, porque la palabra de Dios nos alumbrará. Gloria a Dios. Y con Buenos una días, espada, amados dirá, hermanos, cuidado, por aquí no. que el Señor les bendiga a todos. Te va a traer esa y esta consecuencia. Esta mañana, por la misericordia Finalmente, Daniel del le Señor, dice vamos a estar predicando la segunda fíjese parte que de la ahora serie que hemos me fui al Antiguo titulado Testamento. El profeta Amor Daniel, a su apuntando palabra. a la época del Amor fin, a su palabra, al fin sobre del el mundo. Salmo 119. Dice, Y vamos a leer cómo es que los muchos siguientes de los que se salvarán versos en del esa 9 gran al tribulación 16. van a ser salvos. La palabra del Señor dice: ¿con qué limpiará Y el él lo joven su vincula camino? a la enseñanza Con que guardar recibirán tu palabra. de Con todo mi aquellos que corazón van te he a enseñar buscado. la justicia. No me dejes Dice, desfiarme de el tus evangelio, mandamientos. La salvación que viene por En mi medio corazón he de la guardado predicación del tus evangelio. dichos para no pecar contra ti. Daniel dice, muchos, Bendito Daniel, tú, oh Jehová, capítulo 12, verso 10, enséñame muchos tus serán estatutos. limpios Con mis labios y he contado emblanquecidos todos los y juicios de tu boca. purificados. Me he Óigame gozado bien, en el camino de tus en ese testimonios momento de la más que historia de humana, toda cuando riqueza. habrá la mayor confusión En tus y mandamientos engaño. meditaré. Consideraré No ha habido tus ninguna caminos. época como la que Me viene regocijaré en tus de estatutos. la gran tribulación, porque Satanás, No me olvidaré dijo nuestro de Señor tus Jesucristo, palabras. que Satanás iba a
David, traer por la persona del como anticristo decíamos en la introducción a tantos del engaños, primer prodigios, mensaje, era un hombre que milagrosos, amaba la que palabra de Dios. harían, Amaba la que ley engañarían del hasta Señor, a los escogidos de Dios si le que fuera él posible. en este salmo De modo que la llama de confusión diferentes que maneras. habrá en ese Los momento de la estatutos, historia, los no juicios, sabemos cuánto los falta para eso, mandamientos, pero viene. los preceptos. Será tal que todo eso son términos para referirse para una persona a creer la en el misma evangelio palabra del Señor. Y David, deberá como ser yo expuesto señalaba de manera en la primera predicación, a pesar constante a de esa- solamente a tener esa palabra esa de Dios y revelación de someterse. Dios, de esos ¿Y qué es lo que primeros va a 5 pasar? libros de la Biblia, que para David entender esa se palabra gozaba necesariamente en esa revelación que Dios Dios tendrá que le había intervenir, dado, como siempre lo hace. y entendía ya el Cuando la carácter persona bondadoso, obedece a esa palabra. misericordioso ¿Qué va a producir de allí? Dios por Que medio muchos sean de limpios, esos que muchos sean libros. emblanquecidos y que muchos David sean no veía en los purificados. mandamientos del Pero Señor los algo impíos gravoso. procederán David impíamente los veía y como algo ninguno de los que les impíos alumbraba. entenderá que Recuerde la que aquí palabra. mismo él dice, Y por eso seguirán lámpara siendo es impíos. a mis pies tu palabra. No serán emblanquecidos, no lumbrera serán mi purificados, camino. porque la No es palabra una de Dios carga para mí tu mandamiento. no Él dice obrará en más sus corazones adelante, malvados. cuánto amo ¿Ven? yo tu ley. Ellas son Pero mi los delicia. entendidos, dice, Comprenderán. ¿Qué este es lo hombre que no comprenderán? veía La palabra de en Dios. obedecer Y a es la por eso palabra que del serán Señor una purificados. carga. Como Muchos muchos la la ven ven, para que ustedes vean que más bien, aún aún hombre allá, veía la bondad de Dios aún en la gran al darle estos tribulación, mandamientos. que algunos han predicado, Él que la veía que gente Dios se le va a había salvar querido beneficiar de manera si se dejan abundante, cortar infinita. la cabeza. Oh, pero cuán diferente es el corazón de este sería hombre al corazón una salvación por obra. de la persona que no conoce a Dios, que no ama No a es Dios. porque te vayan a cortar la cabeza que tú serás Porque salvo, siempre entonces van a buscar en la palabra de sería una Dios salvación algo por como obras. que Dios le está Ah, yo doy mi imponiendo, vida, que me maten, porque que Dios no quiere que esa persona los haga primeros lo que le cristianos gusta, no se salvaron porque fueron que mártires. esa revelación de Dios es muy fuerte para Fueron mártires la porque ya eran libertad que el salvos. hombre debe tener para vivir su vida. Esa es la concepción Ya, humanista. ellos habían confesado a Jesucristo de por ver ser discípulos las del escrituras. Señor. Ellos David no. fueron David martirizados. la veía Así será como una en la gran revelación tribulación. que Pero había primero tienen que venido de comprender Dios que para la bendecirlo, verdad de para Dios es lo que lo va a purificar, lo que lo va a para limpiar, lo que lo va a librarlo salvar. de sus propios errores. Así que mis amados, Así es como nosotros debemos ¿con mostrar qué limpiaremos amor a la palabra de nuestro Dios, transitar? como Fíjese, este hombre lo el hizo. camino es una Y esa expresión es para la referirse a nuestra intención vida. mía ¿Con qué al limpiaremos nuestra tomar vida? este salmo, Nuestra despertar en existencia, cada uno de mientras nosotros estemos aquí, el con la anhelo palabra ferviente de Dios. por amar Cuando mucho vengan las más que lo situaciones que ahora de hemos adversidad, hecho, acude a la palabra de Dios. Dios, que ella sea tu consejero. Y esta Que Dios te porción bendiga, Dios te guarde y nos vemos el martes. que hemos Si el leído, Señor así lo permite. yo quiero Salúdense en el amor del Señor. inclinarla a lo que ella misma comienza a decir. El contenido de ella, el propósito es mostrar el carácter purificador de las Escrituras. El carácter purificador, repito, de la palabra de Dios. No hay otra cosa que limpie y que mantenga puro a un ser humano que la palabra de Dios. Y vamos a ver en esta mañana qué significa mantenerse puro, limpio, por medio de la palabra del Señor. El salmista eleva una pregunta y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y antes de pensar, los que ya no somos tan jovencitos, de que eso solamente se aplica a los que lo son, antes de apresurarse a pensar así, no crea que las Escrituras se refiere solo al efecto purificador para los jóvenes. Esto es simplemente una alusión al estado de la juventud como quizás la más vulnerable a contaminar su corazón por justamente vivir ese estado de vida en el cual las emociones, la poca experiencia puede engañarle, pero en ninguna manera está descartando que
el otro individuo que ya ha alcanzado cierta madurez no necesite la limpieza de su corazón por medio de las Escrituras. Lo que aquí claramente comenzamos a ver es que el ser humano necesita ser purificado, necesita ser limpiado su corazón, y eso implica que su corazón es contaminado desde que nace. Es un corazón que necesita ser cambiado. Las Escrituras dicen, todo ser humano tiene un corazón perverso, inclinado al mal. Perverso es el corazón. ¿Con qué lo limpiará el joven? Y ahí pudieran surgir una cantidad de respuestas humanistas para buscar soluciones a cómo el hombre puede ser más puro, disciplinado, menos contaminado con la inmoralidad del mundo. Quizás los musulmanes traen como respuesta decir que, bueno, hay que abstenerse de ver la televisión occidental porque trae demasiado desnudos, mucha pornografía. Hay que abstenerse del consumo de alcohol porque eso daña el cuerpo. Hay que abstenerse del cigarrillo. Pero si se quedaron ahí con abstenerse del alcohol, del cigarrillo, de ver los desnudos, de ver la pornografía, si se quedaron ahí, verán que su corazón seguirá siendo perverso igualmente. Los hindúes pueden traer como respuesta y solución a purificar su corazón por medio de una cantidad de ejercicios, de meditaciones, de imposición que se hacen al cuerpo, golpearlo. Pero si solamente golpean el cuerpo o se imponen medidas de disciplina que ejerciten solo el control a abstenerse de ciertas cosas, su corazón seguirá siendo perverso en otras áreas. Porque no hay nada, mis amados, no hay nada que pueda alumbrar, purificar, limpiar el corazón de un ser humano a menos que no sea la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede limpiar el corazón y mantenerlo puro. Y esto no es una idea que nace solo allí en el Salmo 119. Porque fíjese cómo, repito, como premisa se establece aquí que el corazón está claramente contaminado, que necesita ser limpiado. Y la solución es, ¿qué te vamos a dar para que lo limpie? ¿Cómo lo puede limpiar? Y hemos visto que no hay manera en el mundo que no sea con la palabra de Dios. Esto es para que veamos el amor que tenemos que tener por la palabra de Dios. Es un amor incesante y constante. Porque aquí dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pero no solamente limpiarlo una vez. Es mantenerlo limpio. Es mantenerlo puro durante todo el trayecto de su vida. Es que lo que está diciendo es la solución para mantenerte puro en el mundo que vives es acudir de manera constante a la palabra de Dios. Y más que nunca en la época en que estamos viviendo, mis amados, tú y yo somos atacados de manera constante por Satanás de diferentes maneras. Vienen las tentaciones a nuestras mentes, vienen los pensamientos negativos a nuestro corazón, nuestras inclinaciones hacia mirar el mundo nos pasan cada vez por nuestra mente. ¿Con qué podemos parar esos pensamientos?
impuros, inmundos, que llegan a nuestra mente. ¿Con qué lo detenemos durante el trayecto de nuestra vida? Con la palabra de Dios. Porque ella es reveladora de nuestra condición. Cuando voy a la palabra de Dios y miro lo que me ha dicho de todas las áreas de mi vida, entonces veo que esa tentación que ahora me atrae está contemplada en la Escritura y que Dios me ha dicho qué hacer frente a ella, cómo obedecer al mandato de Dios para resistir a esa tentación. De modo que yo debo estar constantemente expuesto a la palabra del Señor para mantenerme limpio, puro y no contaminarme con el mundo en el que vivo. Mi dedicación, como él decía, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Mi dedicación debe ser constante a amar la palabra del Señor, a recordar en los momentos de tentación, en los momentos cuando me quiera deslizar, traer a la memoria la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que en los momentos de debilidad de nuestro Señor, cuando Él estuvo más débil físicamente, Satanás agarró, tomó esa situación y comenzó a decirle, si tú eres el Hijo de Dios, haz esto, esto, esto. Y el Señor apeló a la palabra, escrito está, escrito está. Su palabra estaba en su mente, en su corazón, la meditaba, la recordaba, podía citarla en cualquier momento. En la tentación más fuerte, el Señor citó la palabra. De modo que cuando vino la oferta del enemigo para que él sucumbiera a esa tentación, el Señor usó el poder de la palabra. Nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor en todo. En todo. Cuando en nuestra vida, cuando en nuestro caminar por este mundo vengan las ofertas de Satanás, no acudamos a nuestra fuerza, acudamos al poder que tiene la palabra, de limpiarnos, de librarnos de esto. Amemos la palabra, porque será el recurso que nos librará de caer en el hoyo que Satanás quiere empujarnos. Pablo exhorta a Timoteo, un joven que amaba al Señor, amaba la palabra desde pequeño. Pablo lo exhorta en 2 Timoteo capítulo 2 verso 22 de esta manera: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con qué limpiará, Timoteo, tu camino cuando vengan las pasiones que pueden llegar al joven? Esas pasiones juveniles que todos los jóvenes, su gran mayoría, la han sentido y la han vivido, sumergiéndose en la palabra de Dios, donde van a ver que el gozo del Señor, la compañía de Dios en sus vidas supera de manera infinita cualquier goce temporal que el diablo quiera ofrecerles. Pero ¿cómo lo van a encontrar si no aman la palabra, si no la conocen, si no han profundizado en mirar esa persona gloriosa que es su Padre y su Salvador Jesucristo?
Por eso es necesario despertar el deseo de los niños, de los jóvenes. Me agrada ver cómo se está trayendo a los niños para que ellos lean la palabra, un versículo de la palabra, y comiencen a amar las Escrituras. Porque, mis amados, necesitamos una generación que ame la revelación de Dios y que entienda que esto es para su bien. Pablo le decía: huye Timoteo de estas cosas. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, para que ustedes vean el carácter purificador de las Escrituras, en el capítulo 15, verso 3, Él le dice a los discípulos, después de haberle enseñado la palabra de Dios, Él le dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué limpió los corazones de los apóstoles? La palabra. No fue que se sumergieron en el agua. Mucha gente cree que el agua es la que purifica en el bautismo. No, el bautismo no purifica. El bautismo es una institución que el Señor estableció, que lo que hace es manifestar la obediencia a seguir el camino del Señor. Manifestarle al mundo que hemos decidido de manera definitiva seguir a nuestro Señor. Pero lo que nos va a purificar es la palabra de Dios y nos va a limpiar. Y por la palabra, quizás la pregunta que cabe aquí sería: pero ¿cómo es que purifica? ¿Cómo es que limpia? Y quizás un ejemplo que puedo dar así rápidamente es que necesariamente va a limpiar porque viene de Dios. Viene de Dios. Tiene ese efecto purificador porque desciende del Señor. ¿Hacia quiénes? Hacia personas caídas, hacia personas que constantemente, como decía anteriormente, están mirando caer en las debilidades. ¿Cómo purifica? La palabra de Dios hace morir el deseo carnal, el deseo mundano que tú y yo podamos tener. Cuando digo la palabra de Dios, no es que cuando tú la lees, no es cuando tú la escuchas, es cuando tú la obedeces. Sí, es cuando tú te sometes a ella, es cuando tú dices: no, es que esta es la revelación de Dios que es buena para mí y yo quiero someterme, yo quiero vivir por ella. Es ahí cuando limpia tu corazón. Porque si tú la tienes al lado de tu mesita de noche, abierta, como digo, como hacen algunos en el Salmo 91, no va a hacer nada para ti. Es someterte a ella, es obedecerla. Es como decía David: me he gozado en tus testimonios más que de toda riqueza. Es que es un regalo de Dios para mi vida. Su palabra es un regalo para que yo, como perdido en un desierto, es un mapa que se me ha entregado. Así lo utilizó Spurgeon. Spurgeon utilizó la figura de que la palabra de Dios era un mapa dado al joven para que, siguiendo sus direcciones, no se perdiera jamás. Y eso es precisamente lo que a nuestras vidas debe hacer y produce las Escrituras. Cuando la amamos,
cuando la entendemos como un regalo de Dios para que no nos perdamos en un mundo tan confuso, entonces comenzamos a apreciar esa palabra, a guardarla en un lugar donde no se nos pierda, para no perdernos nosotros. Y cada vez que nos consideramos como medio confundido, venimos y abrimos el mapa y buscamos las direcciones, dónde seguir. La palabra de Dios nos da esa ventaja que no tienen los que andan sin ella. A Timoteo él le dijo, huye. El Señor Jesucristo dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado yo. Ustedes están en la luz. A los cristianos se les llama que viven en luz. ¿Por qué? Contrario al que vive en tinieblas. Porque tiene la palabra de Dios. No está viviendo en una incertidumbre en este mundo. Nosotros sabemos para qué estamos aquí. Sabemos quién nos puso aquí y sabemos para dónde vamos. Eso está claro y debe estarlo en cada creyente. Pero ¿quién se lo dice? ¿Quién se lo recuerda? La palabra de Dios. Tú no puedes vivir sin eso, hermano. Porque es que el diablo te va a traer muchísimas otras informaciones, muchísimas otras tentaciones, ofertas, para confundirte. Trampitas como Juan Bunyan hace constar en su libro El progreso del peregrino, cuando Cristiano transita hacia la ciudad celestial, vemos cómo hay allí figuras que ilustran las tentaciones que Satanás pone para que el cristiano no transite, no llegue a ese lugar. Y allí nosotros vemos cómo está la feria de la vanidad, el pantano, diferentes lugares donde el cristiano, ¿verdad?, se ve presa de eso. Pero sin embargo también como Dios le saca, él recuerda las promesas de Dios y Dios lo libra de esas cosas. Pues así mismo nos pasa a cada uno de nosotros. Tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que tenerla ahí, tenemos que usarla en los momentos cuando nosotros nos falte el ánimo, cuando veamos como que no estamos avanzando, cuando nos sintamos confundidos por alguna situación. No acudas a un psicólogo en primer lugar, no acudas a un consejero, acude a la palabra de Dios. Y es tu mapa, es tu lumbrera. El hábito de amar la palabra de Dios y apreciarla como un tesoro que me ha sido dado para mi beneficio, en lugar de yo considerarla como si fuera una imposición. Esa actitud debe renacer cada día en nosotros. El Señor Jesucristo en su oración al Padre en el Evangelio de Juan capítulo 17 verso 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos es igualmente una expresión para que pudiera muy bien asimilarse a purificar, a limpiar. Por medio de la palabra de Dios. El Señor dice, la medicina para purificarlo, para santificarlo, es tu palabra. Señor, tu palabra es la verdad. Dales tu palabra, dales tu palabra. Nosotros como iglesia siempre hacemos énfasis en no confiar en nuestras emociones, en no confiar en nuestro estado de ánimo como para actuar. ¿Usted sabe por qué? Porque eso cambia mucho. Nuestro estado de ánimo varía de acuerdo a las circunstancias. Si hay virus por allí, si hay amenaza de terrorismo por un lado, guerra por otro lado, todo eso pone nuestra actitud variante. Si hay frío, si hay calor, todo eso hace que nuestro estado de ánimo varíe y nosotros actuamos muchísimas veces en base a nuestro estado de ánimo.
tomamos decisión en base a nuestro estado de ánimo. Alguien airado toma decisiones rápidas y a veces que se arrepiente después de hacerla. Alguien que esté muy calmado a veces ni sabe tomar decisiones porque está confuso. De modo que el cristiano no toma decisiones basado en su estado de ánimo, sino que a lo que él acude siempre es a ¿qué quiere Dios? ¿Qué me dice Dios en esta situación? Por medio de su palabra. De ahí que nosotros debemos ser hijos obedientes y que por fe, como cantábamos, por fe en su palabra, confianza en ella, nosotros digamos, me someto a la revelación de Dios. Creo que lo que ella dice es verdad, tu palabra es verdad. Puede que el enemigo me diga, pero Dios dijo esto para tu vida y sin embargo mira cómo tú estás viviendo. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Usted dice con esta expresión, con esta revelación de Cristo, tu palabra es verdad. No importa que parezca que no se está cumpliendo, la palabra de Dios es verdadera. Amén. La palabra de Dios es verdadera. Cristo va a venir en cualquier momento. Usted tiene que garantizar eso y tiene que declararlo. No declararlo como lo hacen en la forma que lo hacen algunos. Cuando digo declararlo es tomar lo que la palabra ya dijo y hablarlo. Hablárselo a usted y hablarlo a los demás. Cristo viene a establecer su reino. Tú eres parte de ese reino. Y eso matará cualquier otra, ¿verdad?, tendencia que tú estés teniendo a lidiar con las cosas de este mundo en lugar de amar la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios es el que nunca va a fallar. Sus promesas son, como decíamos, son fieles. Como rocas son. No va a variar. No va a variar por mi estado de ánimo, si estoy débil, si estoy alegre. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. Gloria a Cristo. Sí, Señor. Qué confianza tenemos. Fíjese para que veamos igualmente cómo ese carácter purificador de las Escrituras no está solo en este salmo que hemos estado estudiando, sino que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice que nuestro Señor amó a la iglesia en Efesios 5:26 y la amó de tal manera que se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia fue lavada por la palabra. ¿Y cómo? Bueno, toda la palabra del Antiguo Testamento, todas esas promesas apuntaban a nuestro Señor, a que ese Redentor vendría en un momento de la historia y se entregaría por un pueblo que iba a tener un precio comprado por la sangre de Cristo. Y cada hermano es lavado por la palabra de Dios. Y es limpio, es purificado. Y eso ocurre día a día. Cada vez que tú te sometes a la palabra de Dios, tu tendencia, tus deseos, tus propósitos humanos mueren. Y entonces vive la palabra, vive el mandamiento de Dios, que al fin es para tu bien. Al fin es para el beneficio tuyo. El nuevo hombre, nacido de la palabra de Dios, come, vive, se deleita en la revelación de Dios, en lugar de lo que él le gustaba antes. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Yo espero que todos. Yo espero que se despierte cada vez un deseo
un gran fervor de tener la Biblia ahí como un tesoro. No que nuestra portada de la Biblia esté nueva, sino que esté desgastada, que esté bien usada, al punto de que tú puedas memorizar las Escrituras para usarla como nuestro Señor la usó en el momento de ser tentado. Si las Escrituras tienen ese carácter que limpian, y nosotros podemos responderle a la palabra o a la pregunta del salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con amar y obedecer la Biblia, la revelación del Señor. A Timoteo, igualmente, en la segunda carta, y este es un texto que ustedes conocen muy bien, pero que debemos usarlo aquí. El apóstol Pablo en el capítulo 3, verso 14 al 17, le dice a Timoteo, pero persiste tú, mire, persiste tú, es una actitud de tener amor por la palabra toda tu vida. No es que te la aprendiste y ya, no. Porque resulta que después que yo termine de predicar este sermón, si yo hago una encuesta una hora después, un gran porcentaje de ustedes habrá olvidado lo que yo he predicado en esta mañana. Por eso muchos, como saben eso, hacen apuntes para no olvidarse. Y eso nada más no son ustedes, eso es la generalidad de la audiencia. Olvida la mayor parte de lo que se predica. Por eso no es memorizar un sermón, porque no lo puedes hacer. Tampoco podías estar memorizando la oración que hiciste esta mañana. No sabes qué oraste, cómo oraste. Tampoco lo que hiciste durante la semana como servicio al Señor. Nada. Se te olvida la mayor parte de esas cosas. Por tanto, hay que persistir, perseverar en algo que no cambia y que es lo que nos va a mantener purificados constantemente, porque tiene ese carácter de hacerlo, y no solamente que tiene el carácter, sino que tiene el carácter, la capacidad de adaptarse al tipo de tentación que en el momento llega. Porque Satanás va tentando y subiendo la intensidad de la tentación. Si resististe a este nivel, bueno, te voy a meter un poquito más. Y te va a empujar un poquito más. Y la oferta será más bonita cada vez. Y más y más. Pero la palabra de Dios, cuando tú estás amándola, ella misma va creciendo y abriéndote el entendimiento para que tú también estés ejercitado para responder a ese nivel de tentación que el enemigo te puede presentar. Así que Pablo dice, persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Fíjense que Pablo no dice, recuerda todo lo que yo te he dicho, de hacer esto, de hacer... No, persiste tú en lo que has aprendido. Y es una clara alusión a que desde la niñez él ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Perseverar en las escrituras durante el camino de nuestra peregrinación, para tenerla como el arma, como esa espada que también el apóstol Pablo describe en el capítulo 6 de Efesios, diciendo que es esa espada que contiene la armadura del soldado. Y como igualmente en Hebreos capítulo 4, verso 12, nos habla de
la palabra de Dios como esa espada para pelear en las situaciones que se nos presentan en la vida. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Cuando el enemigo venga, nosotros sabemos que vamos a perseverar amando la palabra y que vamos a atacarle, vamos a resistirle por medio de la palabra del Señor. Un último versículo para ir concluyendo. Es Primera de Pedro capítulo 1, versos 22 al 23, para que veamos igualmente cómo la palabra de Dios purifica. Dice el apóstol: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Miren el carácter aquí purificador, pero por medio de la obediencia. Es decir, no se hace la limpieza de nuestras vidas con simplemente contemplar y mirar las escrituras como algo bello. No, dice que tiene que ser obediente a esa verdad. Mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí viene: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros, al ser renacidos por la palabra de Dios, igualmente entonces somos purificados constantemente cuando obedecemos a ella. Fíjese que un creyente puede nacer de nuevo por la palabra. Un creyente puede venir a Cristo por la palabra. Pero si no está constantemente sometido a esa verdad, puede caer en las impurezas, en las inmundicias de este mundo de nuevo y cosechar los frutos de eso, de esa acción, que siempre serán negativas para nuestras vidas. Por eso, para mantenernos limpios, puros, ¿con qué la limpiaremos? Con la palabra de Dios. El carácter purificador de la palabra del Señor, mis amados, tenemos que recordarlo siempre. Y amar esta revelación que ahora tenemos nosotros, mucho mayor que la tuvo David, para que podamos ser hijos de Dios victoriosos en toda situación. Recuerden, no son las alabanzas, por más hermosas que sean, que dirigimos a Dios, las que nos van a purificar. Al contrario, ellas serán recibidas de manera agradable delante de Dios, siempre que nuestros corazones estén limpios, purificados por la palabra del Señor. Mientras más amemos la revelación que tenemos, más sinceramente podremos cantar al Señor. Más nos podremos acercar con corazón sincero, como dice el libro de los Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo? Porque si somos rebeldes a la palabra de Dios, si no la amamos, si somos descuidados, si apenas podemos citar un versículo de la Biblia, ¿cómo podemos decir que conocemos y que amamos al dador de esa palabra? El creyente tiene que ser un hombre y una mujer que cite la palabra de Dios, que la memorice constantemente. David podía hacerlo. David podía decirle al Señor: Señor, recuerda la palabra dada a tu siervo.
Él la memorizaba, las promesas de Dios memorizadas ahí. Señor, recuerda que tú me dijiste esto. Recuerda. David está diciendo como, Señor, yo sé que tú no te olvidas, pero yo tampoco me he olvidado. Recuerda lo que tú me dijiste. El Señor se deleita en que un hijo suyo sea osado. Y le dije, porque es una osadía decirle al Señor, Señor, recuerda. Cuando digo que es una osadía es porque realmente es un lenguaje humano que ¿verdad? Se utiliza entre nosotros para decirle, mira, Eli, recuerda que tú me dijiste esto. Entonces el salmista, como no encuentra otra palabra para decirle al Señor, Señor, yo estoy esperando. Él utiliza la palabra recuerda, sabiendo que el Señor no olvida. No olvida, nunca. Pero el Señor se agrada en que nosotros pretendamos hacerle a Él recordar que nos prometió algo. Porque eso hace que nosotros estemos en expectativa de sus promesas. ¿Cuántos están en expectativa de las promesas? Amén. Yo estoy en expectativa de las promesas de nuestro Señor y sé que viene. Sé que en cualquier momento, porque nosotros hablamos de que tienen que suceder ciertas cosas, hablamos con un conocimiento limitado de nuestra interpretación de las Escrituras y de las profecías. En cualquier momento el Señor puede sorprender a la humanidad y de hecho así será. A lo que no puede sorprender es a la iglesia. La iglesia debe estar esperando en todo tiempo. Así que sí, si amamos la palabra y nos sometemos a ella, nuestras vidas van a estar limpias, nuestros corazones van a estar purificados y nos vamos a mantener lo más puros posible en este mundo, porque la palabra de Dios nos alumbrará y como una espada dirá, cuidado, por aquí no, porque te va a traer esa y esta consecuencia. Finalmente Daniel le dice fíjese que ahora me fui al Antiguo Testamento, el profeta Daniel, apuntando a la época del fin, la fin del mundo, dice cómo es que muchos de los que se salvarán en esa gran tribulación van a ser salvos. Y él lo vincula a la enseñanza que recibirán de aquellos que van a enseñar la justicia. La justicia es el evangelio, la salvación que viene por medio de la predicación del evangelio. Daniel dice, muchos, Daniel capítulo 12, verso 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Óiganme bien, en ese momento de la historia humana, cuando habrá la mayor confusión y engaño, no ha habido ninguna época como la que viene de la gran tribulación, porque Satanás, dijo nuestro Señor Jesucristo, que Satanás iba a traer por la persona del anticristo a tantos engaños, prodigios milagrosos que engañarían hasta a los escogidos de Dios si le fuere posible. De modo que la confusión que habrá en ese momento de la historia, no sabemos cuánto falta para eso, pero viene, será tal que para una persona creer en el evangelio deberá ser expuesto de manera constante a esa palabra de Dios y someterse. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que para entender esa palabra necesariamente Dios tendrá que intervenir, como siempre lo hace, cuando la persona obedece a esa palabra. ¿Y qué va a producir allí? Que muchos sean limpios, que muchos sean emblanquecidos y que muchos sean purificados. Pero los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá que la palabra. Y por eso seguirán siendo impíos. No serán emblanquecidos, no serán purificados, porque la palabra de Dios no obrará en sus corazones malvados. ¿Ven?
Pero los entendidos, dice, comprenderán. ¿Qué es lo que comprenderán? La palabra de Dios. Y es por eso que serán purificados. Traje este verso para que ustedes vean que aún allá, aún en la gran tribulación, que algunos han predicado que la gente se va a salvar si se dejan cortar la cabeza. Eso sería una salvación por obra. No es porque te vayan a cortar la cabeza que tú serás salvo, porque entonces eso sería una salvación por obras. Yo doy mi vida, que me maten, porque no. Los primeros cristianos no se salvaron porque fueron mártires. Fueron mártires porque ya eran salvos. Ya ellos habían confesado a Jesucristo. Por ser discípulos del Señor, ellos fueron martirizados. Así será en la gran tribulación. Pero primero tienen que comprender que la verdad de Dios es lo que lo va a purificar, lo que lo va a limpiar, lo que lo va a salvar. Así que, mis amados, ¿con qué limpiaremos nuestro transitar? Fíjese, el camino es una expresión para referirse a nuestra vida. ¿Con qué limpiaremos nuestra vida, nuestra existencia mientras estemos aquí? Con la palabra de Dios. Cuando vengan las situaciones de adversidad, acude a la palabra, que ella sea tu consejero. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos el martes, si el Señor así lo permite. Salúdense en el amor del Señor.